Entonces, bueno, un poco, un momento. Un poco para hacer una introducción a ITC. Recordemos que ITC es la agencia conjunta entre Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, que tiene como objetivo principal promover las exportaciones, promover el comercio internacional, en particular en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas y en países en desarrollo. Nosotros trabajamos con actores relevantes para el comercio internacional, que son las entidades de apoyo al comercio, directamente con nuestros beneficiarios, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, y también con tomadores de decisiones de política. Estas que ven acá son las 6 áreas de trabajo del ITC, y al final todo esto apunta, o nuestro objetivo es que le apunte a los objetivos de desarrollo sostenibles a través de la competitividad internacional de las MIPYMES. En particular, en este momento, digamos que todas nuestras herramientas de análisis de mercados se enmarcan dentro del primer pilar, que es proveer inteligencia de mercados y de comercio. Mm, Para esto está, pues, en esta gran área de Trade and Market Intelligence que embarca el primer pilar, tenemos 3 áreas de trabajo, que son las áreas, digamos, sí, donde todo nuestro trabajo se enmarca, que son primero los bienes públicos globales, que son en efecto, pues, todas nuestras herramientas de información, que están encaminadas a que se puedan tomar mejores decisiones en términos de comercio internacional. Los diagnósticos nacionales y regionales, que incluyen tanto encuestas nacionales como estudios que hacemos específicos sobre potencial de comercio u obstáculos al comercio que tienen determinados mercados. Y finalmente, el desarrollo de capacidades, que es todas esas actividades que hacemos para que las personas y, bueno, todos los interesados sepan utilizar nuestras herramientas para sus análisis y para sus investigaciones. Por ejemplo, este seminario, este webinar hace parte de este pilar. Mm, Entonces, yendo ya a los bienes públicos globales, como les contaba y como seguramente ustedes son usuarios, nosotros contamos con varias herramientas de información. La mayoría de estas están enmarcadas en este, que es nuestro portal de herramientas de análisis de mercado, marketanalysis.intrasem.org. Desde acá se pueden acceder a todas nuestras herramientas de información. Algunas de las herramientas que tenemos las pusimos acá. Hoy en particular vamos a ver 3, las 3 primeras, que son Trade Map, Market Access Map y Export Potential Map. Sin embargo, tenemos otras, como por ejemplo el Rules of Origin Facilitator, que un poco lo que hace es enfocarse en cuáles son las normas y reglas de origen de los tratados comerciales. También tenemos, por ejemplo, Investment Map, que hace un análisis de los flujos de inversión extranjera directa, entre otras muchas que pues pueden ver en nuestra herramienta de análisis, en nuestro portal de herramientas de análisis de mercado. Y esto porque es importante, más allá de la información que hay en sí misma, es porque estas herramientas nos pueden ayudar tanto a los exportadores como a las autoridades, como a las entidades de apoyo, a tomar mejores decisiones de comercio internacional. Entonces, voy a poner un ejemplo acá. Y es, supongamos que yo quiero exportar piñas desde Costa Rica, supongamos que yo soy un exportador, pues soy un productor de piñas de Costa Rica que quiere exportar, pero no lo ha hecho. Para esto me puedo hacer varias preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, puedo preguntar cuál es el nivel de demanda global del producto, qué tanto compran piñas en el mundo y en qué mercados yo me debería enfocar, qué mercados están creciendo más en las importaciones de piña. Toda esta información de estadísticas comerciales las podemos encontrar en la primera herramienta que vamos a ver hoy, que es TradeMap. Ya vamos a ir en más detalle. También yo puedo preguntarme, por ejemplo, cuál es el potencial de exportación de mi producto, es decir, qué tanto yo podría, de una manera, digamos, realista, exportar hacia un mercado. Esto lo tenemos en la segunda herramienta que vamos a ver hoy, que es Export Potential Map. Y finalmente, supongamos que yo ya elegí un mercado o unos mercados objetivos a donde yo quiero llegar con mis piñas de Costa Rica. Ahí ya la pregunta es cómo hago para acceder a ese mercado, qué tipo de elementos tengo que tener en cuenta. Entonces ahí, por ejemplo, puedo preguntarme si existe alguna restricción a la importación de piña en mi mercado objetivo o qué tipos de documentos, certificados, procesos me piden al momento de pasar la frontera, o ya sea desde Costa Rica
una vez llegue a mi mercado de destino. Toda esta información la tenemos en nuestra tercera herramienta que vamos a ver hoy, que se llama Market Access Map. Entonces, pues bueno, empecemos con Trademap. Como les decía, Trademap es una herramienta de información que básicamente lo que tiene son todo lo que tiene que ver con estadísticas de comercio internacional, importaciones, exportaciones, mayoritariamente de bienes, pero también tenemos información de servicios, la vamos a ver rápidamente. Entonces, pues es una aplicación en línea fácil de usar para el análisis de flujos comerciales globales. Como les decía, ¿y para qué me sirve exactamente Trademap? Entonces, un poco como lo vimos antes, es para saber niveles de demanda, para un poco analizar cuál es la demanda global de mi producto específico o de muchos productos, qué productos crecen más rápidamente en el mercado global, cuáles son los principales países exportadores e importadores, qué empresas importan mi producto, también tenemos información a nivel de empresa, ya lo vamos a ver y todo esto me podría llegar a dar información suficiente para que yo me dé una idea de cuál es el mercado más interesante para mi producto. Em, bueno, unas características de Trademap, el primero es la cobertura geográfica. Nosotros tenemos información para más de 220 países y territorios, utilizando datos reportados por 196 de ellos. Los restantes, los que no reportan, para ellos construimos la información a través de lo que llamamos estadísticas espejo, que también ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos más, en términos de productos, en términos de bienes, cubrimos más de 5.300 productos al nivel del sistema armonizado a 6 dígitos. También vamos a verlo, vamos a recordarlo, y ya a un nivel más desagregado de productos, es decir, de la línea arancelaria nacional, tenemos más de 10.000 productos. ¿De dónde sacamos la información de Trademap? De dos fuentes principales. La primera es directamente de las autoridades nacionales, entonces nosotros tenemos unos puntos focales en los países que nos reportan directamente sus estadísticas de comercio internacional y esa es la información que alimenta Trademap. Y adicionalmente también se alimenta a través de UN Comtrade, que es la base de datos de comercio producida por la División de Estadísticas de Naciones Unidas. Bueno, antes de ir como tal a la herramienta, pues es importante que yo les mencione algunas limitaciones que siempre están presentes en las estadísticas de comercio internacional y que pues deben tener en cuenta al momento de hacer sus análisis o tomar sus decisiones. El primero es que generalmente los flujos de importaciones y exportaciones incluyen tanto reimportaciones como reexportaciones. Entonces, digamos que yo soy Costa Rica y yo importo carros para luego reexportarlos, estas reexportaciones generalmente se incluyen en las estadísticas de comercio y no son todos los países los que hacen la diferenciación entre exportaciones y reexportaciones. Esto es importante porque a veces pueden inflarse, por ejemplo, los valores de las exportaciones únicamente porque se están incluyendo las reexportaciones. Esto es lo primero. Lo segundo es que las estadísticas de comercio internacional, pues por la manera como se construyen, incluyen el valor total del contrato. Es decir, si yo exporto mis piñas desde Costa Rica y yo reporto esto y pues esto queda reportado en la aduana del país, queda reportado el valor total del contrato. Es decir, esto incluye el seguro, incluye los aranceles, etcétera, etcétera. Es decir, que incluye más que lo que es el valor agregado local. Entonces, esto es pues importante tenerlo en cuenta, que no todos los valores son lo que efectivamente se exporta, sino es un valor de un contrato. También puede pasar que productos similares tengan categorías diferentes. Entonces, esto es, pues hay que tenerlo en cuenta al momento del análisis. No siempre es posible capturar las fluctuaciones en el tipo de cambio. Y finalmente, y muy importante, por construcción, la información de comercio internacional no es completa. Es decir, que no es posible para nosotros, ni para las autoridades nacionales, por supuesto, capturar cosas como el comercio ilegal, o sea, el contrabando. Hay países que no reportan o hay países que reportan estadísticas incompletas. A veces hay errores en las unidades de medida o sí, puede haber diferentes errores. Entonces, pues normalmente si nosotros vemos alguna anomalía en nuestros análisis o algo que nos suena un poquito raro, lo primero que hay que hacer es mirar si puede responder a alguna de estas limitaciones para luego sí continuar con el análisis.
Bueno, en Trademap tenemos dos tipos de datos, como les conté anteriormente. Primero son los datos directos que nos envían las autoridades nacionales. Entonces, esto es, sí, la Oficina de Estadísticas o la aduana que nos envía los datos oficiales de exportaciones e importaciones. Pero también tenemos lo que se llaman estadísticas espejo, que son los datos que están reconstruidos a partir de la información reportada por países socios. Entonces, básicamente acá recordemos que la exportación de un país es la importación del otro y esto nos permite llenar vacíos de información de aquellos países que nos reportan. Voy a dar un ejemplo acá. Entonces, acá supongamos que Australia es un país que reporta sus flujos de importaciones y exportaciones, pero Irán es un país que no reporta nada. Pero, por ejemplo, Australia reporta una exportación a Irán de, bueno, de lo que sea. Como Australia reportó esa exportación a Irán, nosotros podemos tomar ese dato que reportó Australia como una importación de Irán, porque pues lo reportó Australia y eso nos permite tener una idea pues más o menos cercana a cuánto fueron las importaciones y exportaciones de Irán, gracias a que los demás países reportan. Sin embargo, cuando hay flujos de comercio entre dos países que no reportan, en este caso supongamos que ni Irán ni Myanmar reportan, pero están haciendo operaciones de comercio entre ellos, pues es imposible obtener esa información y eso hace que las estadísticas espejo sean incompletas porque para este ejemplo de Irán tenemos los datos de Australia, pero no tenemos los datos de Myanmar. Entonces es una aproximación, dada la limitación de no reporte, pero pues no son estadísticas siempre completas. En Trademap las estadísticas espejo van a estar en color amarillo, ya lo vamos a ver también. Y bueno, ya para no darle más largas a Trademap, vamos a empezar el análisis. Entonces, nuestro objetivo principal, consideramos que en Trademap es que se seleccione un mercado atractivo o que tanto los exportadores como los tomadores de decisiones tengan ideas de cuál sería un mercado atractivo para un producto. Para esto vamos a seguir tres pasos. El primero es identificar el código correcto del producto en el sistema armonizado. Entonces, como muchos de ustedes ya sabrán, el sistema armonizado es un sistema internacional que lo que me permite es clasificar los productos en diferentes códigos. Entonces, esto primero. Y segundo, es un sistema jerárquico, es decir, que a medida que mi código va aumentando, también la desagregación de mi producto es más grande. En este caso, por ejemplo, tenemos el capítulo 08, es el código 08, que corresponde a todas las frutas y frutos comestibles. Esto es, una categoría de producto muy grande, pero yo lo puedo desagregar al nivel de la partida arancelaria, que son los códigos a 4 dígitos, a unos productos más específicos. Entonces, por ejemplo, tengo que el 0801 es cocos, nueces y marañones, este es frutos de cáscara, plátanos, dátiles, higos y piñas, pero yo puedo seguir desagregando aún más mis productos al nivel de la subpartida arancelaria o lo que llamamos SA6, que son los códigos a 6 dígitos. Entonces, en este caso tengo que 080410 es dátiles, 080420 es higos, 080430 es piñas frescas o secas. Y digamos que hasta acá, hasta la subpartida arancelaria, es el mismo código estándar para todo el mundo. Entonces, para todo el mundo las piñas son 080430. En Costa Rica, en Colombia, en España, en Suiza, siempre va a ser 080430. Y es hasta este nivel de la subpartida arancelaria que el sistema es internacional, por lo que les acabo de decir. Sin embargo, los países generalmente quieren especificar mucho más el producto y le pueden incluir códigos adicionales a la subpartida arancelaria, y a esto es a lo que llamamos la línea arancelaria nacional. Como es nacional, como su nombre lo dice, esto no es el estándar en todo el mundo, es decir, que cada país tiene la libertad, por decirlo de alguna manera, de poner las líneas arancelarias nacionales como mejor le parezca. En este caso tenemos, por ejemplo, que en Sri Lanka las piñas frescas son 080430, que es claramente la subpartida arancelaria que tiene que respetar porque es el código internacional, pero le incluye el 01 para decir que son solo las frescas y no las secas, mientras que para Australia el mismo producto, es decir, las mismas piñas frescas, no son 01, sino son 10. Entonces acá, pues esto es importante, digamos, entenderlo al momento de analizar las estadísticas. Listo.
Sigamos, ya una vez yo identifiqué el código de mi producto, puedo analizar la demanda del mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer para analizar la demanda? ¿Qué tanto están comprando este producto en el mundo? Pues primero ver el tamaño y el crecimiento del mercado y segundo ver la participación del mercado. Entonces, acá tenemos unos indicadores de comercio en Trademap que ya les vamos a ver en vivo, que nos dan pues ideas de tamaño de mercado, de crecimiento de mercado y otros indicadores de desempeño. Entonces, en tamaño de mercado, el tamaño de mercado es, pues sí, qué tan grande o sí, qué tan importante es un mercado para mi producto. Esto lo puedo medir tanto como en valor importado, cuánto están importando mi producto, como en cantidad importada, ¿cierto? Y acá también puedo sacar valores unitarios del producto, cuánto es el valor unitario del producto que están comprando. Con esto también puedo tener otro indicador de tamaño de mercado, que es la balanza comercial, que como muchos de ustedes sabrán, pues nos mide si un país es un exportador o sea, un comprador o un vendedor neto de un país, de un producto. Entonces, siempre que las exportaciones son mayores a las importaciones, siempre que vendo más de lo que compro, tengo un superávit comercial y todo lo contrario, si las importaciones son mayores a las exportaciones, tengo un déficit comercial. Entonces vamos a una demostración en vivo de Trademap para que ustedes un poco vean pues todo esto que les acabo de decir, cómo se aplica, pero vamos a tener estas preguntas en cuenta al momento de ir a Trademap para pues dirigirnos hacia algún norte. Entonces las primeras son cuáles son los principales exportadores e importadores de piña en el mundo, cuál es el principal mercado al que Costa Rica exporta piñas y cuáles son los mayores competidores de Costa Rica en ese mercado. Entonces vamos a ir a Trademap de una vez. Esta es nuestra URL. Espero que todos estén viendo la pantalla en este momento. Un momento. Listo. Entonces acá estoy. Es trademap.org. Para lo primero que hay que aclarar es que pues lo importante, tienen que tener una cuenta en Trademap para acceder a todas sus funcionalidades. Esta cuenta es gratis para todos los que están ubicados en países en desarrollo. Entonces, pues esto es algo muy bueno que tiene. Yo acá tengo mi cuenta, entonces voy a conectarme. Listo. Entonces acá ya estoy en mi cuenta, lo tenemos en varios idiomas, hoy lo vamos a ver en español, y entonces me voy a mis preguntas, ¿cuáles son los principales exportadores e importadores de piñas en el mundo? Entonces vamos primero a las exportaciones. Acá yo puedo poner el producto de dos maneras, con el código del sistema armonizado a 6 dígitos, que fue el que vimos ahorita, que en este caso es el 080430, o puedo poner una palabra clave, lo que me funcione mejor. Entonces, pues supongamos que acá yo pongo piñas, acá lo encuentro, 080430, y no voy a poner ningún país porque lo que quiero ver es todos los exportadores de piñas, ¿cierto? Entonces me voy acá a indicadores, y acá me los organiza del mayor exportador para abajo. Entonces acá tenemos que, pues en efecto, Costa Rica es el mayor exportador de piñas, seguido por Filipinas, Países Bajos y Bélgica. Entonces acá podemos ver varias cosas. Lo primero es cuánto exportó en el último año que tenemos disponible, que es 2019 por ahora. Entonces tenemos los valores, el saldo comercial, entonces pues claramente Costa Rica tiene un saldo comercial positivo en piñas, significa que es un exportador neto de piñas, igual que Filipinas y los Países Bajos. La cantidad exportada y la unidad de la cantidad, entonces todas estas toneladas. Para el caso de Costa Rica, el valor unitario, que simplemente es el valor sobre la cantidad. Entonces acá vemos, por ejemplo, que el valor unitario de piñas exportadas de Costa Rica es mucho más bajo que la mayoría de sus principales competidores. Entonces, bueno, por ahora dejémoslo por acá en términos de tamaño de mercado.
Estos son, digamos que este es un corte transversal del 2019, estoy viendo datos de 2019, pero Trademap también tiene series de tiempo. Como vemos las series de tiempo, ya que estoy acá, me puedo ir en esta ventanita, me puedo ir a series de tiempo, supongamos anuales, para las exportaciones de piña. Y acá puedo ver los valores exportados desde el 2016 hasta el 2020 para los que ya reportaron. Puedo poner más por página si así quiero, más periodos. Entonces, por ejemplo, quiero poner 8. Y puedo hacer otra cosa aparte de valores. Entonces, supongamos que no quiero ver valores porque, no sé, me confundo y no puedo hacer un buen análisis solo mirando valores, pero puedo ver el porcentaje, pues sí, el valor en porcentaje. Entonces, acá puedo ver, por ejemplo, que en el 2019 de todas las exportaciones de piña, el 45% casi vienen de Costa Rica, más o menos lo mismo del 2013, se ha mantenido más o menos su participación en el mercado de piñas. Esto, digamos, para ver tamaños de mercado. Miremos qué otras preguntas teníamos acá. Acá están. Bueno, ¿cuáles son los principales importadores de piña en el mundo? Pues es básicamente lo mismo que hicimos acá, pero para las importaciones. Entonces me voy otra vez al inicio, me voy a las importaciones y acá, bueno, Trademap ya me guardó piñas porque ya sabe que estoy haciendo la búsqueda en piñas y hago lo mismo. Voy a indicadores y acá veo los principales importadores de piñas en el 2019. Entonces, tenemos Estados Unidos como el mayor importador de piñas en el mundo, seguido por China, Países Bajos y España. Lo mismo, puedo ver series de tiempo anuales, trimestrales o mensuales, si es que se reportan. Hay veces que los países no nos reportan de manera trimestral, pero en este caso parece que todo está bien. Entonces tenemos todo trimestral. Listo. Y sigamos con nuestras preguntas. Ay, perdón. ¿Cuál es el principal mercado al que Costa Rica exporta piñas? Entonces ya no estoy en el mundo, sino que ya me voy a Costa Rica y quiero ver a dónde es que exporta las piñas Costa Rica. Entonces para esto me voy otra vez a exportaciones, ¿cierto? ¿De qué? De piñas, pero acá ya puedo especificar el país. Entonces digo desde Costa Rica, me voy a indicadores. Y acá puedo ver la lista de los mercados importadores de piñas por Costa Rica. Esto es únicamente en Costa Rica. Entonces veo, por ahora solo esto, luego les explico los demás indicadores. Entonces veo, por ejemplo, que el principal importador de piñas de Costa Rica es Estados Unidos, seguido de los Países Bajos y de Italia. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta y miremos porque ya nos da una idea de cuáles son esos mercados que están comprando harto el producto que a mí me interesa. Ya sé que son estos tres, entonces esto me da pues una idea importante, pero también digamos quiero saber cuáles son los mayores competidores de Costa Rica en el mercado más importante, en este caso en Estados Unidos. Entonces, acá simplemente puedo hacer clic en el mercado que me interesa Estados Unidos, ¿cierto? Y acá veo quiénes son todos los países que están exportando piñas a Estados Unidos. Entonces veo que el mayor es Costa Rica, está pues digamos bastante bien porque acá vemos el valor importado, ¿cierto? Pero también vemos la participación de las importaciones de Estados Unidos de ese país para las piñas. Es decir, que el 86% de las piñas que compra Estados Unidos afuera las compra en Costa Rica, seguido por Honduras, México y Guatemala, que serían los principales competidores en este caso de las piñas de Costa Rica, pero pues como vemos, el mercado está bastante, digamos, capturado por los exportadores de Costa Rica de piñas a Estados Unidos. Entonces, esto para el tema de tamaño de mercado. Sin embargo, nosotros podemos ver unas cosas adicionales. Como vieron, había un montón de indicadores más. En Trademap, los siguientes indicadores que vamos a ver son los indicadores de comercio, de crecimiento del mercado. Entonces, pues básicamente lo que ofrece Trademap son tasas de crecimiento anuales y de cada 5 años. Pues como es intuitivo, si la tasa de crecimiento es mayor que cero, la demanda está creciendo, se está comprando cada vez más. Si es igual a cero, está estancada y si es negativa, pues la demanda está cayendo, se está comprando cada vez menos.
Una cosa importante de estas tasas de crecimiento es que en sí mismas, si no las comparamos con nada, pues no podemos hacer unos análisis muy profundos. Tenemos que compararlas ya sea con el crecimiento mundial o con el crecimiento de otros competidores que nos interesen. Entonces vamos otra vez a Trademap con estas dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la tasa de crecimiento en términos de valores de las exportaciones de piñas de Costa Rica en 2019? Y la segunda es si Costa Rica está ganando o perdiendo participación en el mercado mundial de piñas. Entonces vamos a volver acá a Trademap y vamos a ver cómo están el crecimiento de las exportaciones de piña de Costa Rica. Entonces yo acá vuelvo a Trademap, a las exportaciones. Bueno, acá yo ya tengo piñas porque Trademap me guarda el producto, pero ahora tengo que poner Costa Rica y me voy a los indicadores. Entonces acá vemos, bueno, acá lo primero que hace es pues organizarnos por los importadores, pero podemos ver en esta fila, en la primera fila, que tenemos las exportaciones totales de piñas de Costa Rica a todo el mundo. Entonces ya vimos esto que son los de tamaño de mercado. Ahora veamos los indicadores de crecimiento. Entonces vemos que entre el 2015 y 2019 las exportaciones de piñas desde Costa Rica a todo el mundo crecieron 5%, tanto en términos de valores como en términos de cantidades. Entonces, es un mercado que ha sido dinámico, diríamos que dinámico en los últimos 4 años. Hay países donde ha crecido bastante. Podemos ver, por ejemplo, Portugal o Rusia o Alemania, donde el crecimiento ha sido bastante grande en los últimos años. Sin embargo, también tenemos la tasa de crecimiento del último año, entre 2018 y 2019. Acá vemos que fue negativo, fue menos 6%, es decir, que hubo una contracción en la demanda global de piñas de Costa Rica. Hubo países que cayeron de manera importante, por ejemplo, Bélgica, por ejemplo, Italia. Bueno, acá vemos unas subidas, pero en general ha sido se ha contraído las exportaciones de piña desde Costa Rica. Podemos hacernos más preguntas si es como si esto es un tema solo de Costa Rica o es un tema de demanda total de piñas en el mundo. Entonces acá yo puedo simplemente volver al inicio y quitar Costa Rica, decir, ok, ya sé que están cayendo las exportaciones de piña desde Costa Rica, por lo menos en el último año. Quiero saber qué está pasando en general. Y acá puedo ver que las exportaciones de piña en general en todo el mundo en el último año, entonces vemos la tasa de crecimiento anual entre 2018 y 2019, crecieron un 5%, pero como ya vimos, en Costa Rica bajaron un 6%, significa que está perdiendo, que primero, que la demanda global de piñas sigue siendo positiva, sigue siendo dinámica, y segundo, que probablemente otros mercados están capturando un poco esta demanda y no está haciendo Costa Rica. Este sería el caso, por ejemplo, vemos acá el Taipei chino que tuvo un crecimiento pues increíble en el último año, entre otros. Entonces, Filipinas, que sería su principal competidor. Entonces, pues esto ya, digamos que prende las alarmas o nos da unas ideas de qué análisis podemos hacer para las piñas de Costa Rica. Continuemos. Finalmente, podemos hacer unos análisis adicionales de competencia y distancia e información del consumidor. Entonces, pues vamos a ir, se los voy a mostrar de una vez bueno, esto se los voy a mostrar ahora y acá les voy a explicar uno antes de explicarlo allá, y es un índice que construimos que es el de concentración de mercados. Básicamente lo que hacemos es una herramienta, o sea, lo que hacemos con este índice es medir qué tan concentrado está el mercado, está el mercado de un importador. Es decir, que si, por ejemplo, Estados Unidos que compra piñas, se lo compra a un solo proveedor o se lo compra a muchos proveedores. Esto es importante si yo, por ejemplo, quiero acceder a un mercado nuevo y no sé qué tan fácil es o no sé qué tan capturado esté por proveedores de otro país. Entonces, este índice se llama el índice de Herfindahl y toma valores de 1 a 0, donde 1 significa que el mercado está muy concentrado, es decir, solo hay un proveedor
que le vende a este país, mientras que cero significa muchos proveedores, cada uno con una participación muy pequeña, es decir, que el mercado está muy diversificado. Hay un estándar, digamos, internacional que dice que si este índice de Herfindahl es menor a 0.1, se puede decir que el mercado está diversificado. Si está entre 0.1 y 0.18 está moderadamente concentrado, y más arriba de esto es un mercado concentrado. Entonces, pues ya lo vamos a ver. Volvamos a Trademap y miremos estos indicadores adicionales. Entonces vuelvo al inicio y voy a mirar las exportaciones de piñas otra vez desde Costa Rica. Entonces acá lo que les decía, ya vimos las tasas de crecimiento, acá tenemos este otro indicador que está acá, que es la posición relativa del socio en las importaciones mundiales. 1 significa que Estados Unidos es el principal importador de piña del mundo, no solo de Costa Rica, estamos en Costa Rica, pero acá me dice del mundo. Entonces, por ejemplo, Italia es el 10º importador, pero es el 3º en Costa Rica. Entonces, es un mercado interesante, diríamos, para Costa Rica. Esta es la participación de los países socios en las importaciones mundiales. 26.4, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos compra el 26.4 de todas las importaciones de piñas. Compra una parte importante pues, de todo este producto. La tasa de crecimiento de las importaciones del país socio entre 2015 y 2019. Entonces, Estados Unidos creció, su crecimiento de importaciones de piña fue del 1%, totales, no solamente de Costa Rica. O sea que si bien es un mercado grande, podríamos decir que no es el más dinámico, mientras que para Países Bajos es del 8%, mucho más dinámico que el mercado de Estados Unidos. La distancia media entre nuestro país y todos los mercados proveedores. Entonces, esto es importante porque nos dice qué tan lejos está nuestro mercado objetivo. Entonces, podemos ver que Estados Unidos tiene pues una distancia relativamente cerca a los proveedores, mientras que otros países pues europeos y etcétera se encuentran mucho más lejos, y esto puede un poco dificultar el acceso a esos mercados. Y este es el índice de concentración que les hablaba ahorita, que básicamente dice qué tan concentrado, o sea, qué tan poquitos proveedores tienen estos mercados. Estados Unidos tiene un índice de 0.75 muy cercano a 1, significa que tiene muy pocos proveedores. De hecho, vimos que casi que su mayor proveedor de lejos era Costa Rica. Entonces, pues bien por Costa Rica, porque ya tiene garantizado el acceso a este mercado, pero significa que para nuevos posibles proveedores es una variable importante, porque es relativamente difícil entrar a un mercado tan concentrado. Finalmente tenemos el arancel medio. Esto no voy a entrar en detalle acá porque esto lo vamos a ver en MacMap, que es la última aplicación. Pero pues esto era lo que les queríamos mostrar así rápidamente sobre Trademap. Unas cosas adicionales antes de que vayamos a las preguntas. Tenemos ciertas cosas que se pueden hacer más con Trademap. La primera es exportaciones de servicios, indicadores de comercio exterior de servicios. Los tenemos, están clasificados a través, por ejemplo, acá lo vemos para Costa Rica, están clasificados a través de la balanza de pagos, de la clasificación que hace la balanza de pagos para servicios. Sin embargo, una limitación que tenemos acá es que no tenemos comercio bilateral, es decir, no sabemos exactamente cuáles fueron los países a los que Costa Rica exportó estos servicios. Como saben, las estadísticas de comercio de servicios todavía son muy limitadas. Otra cosa que es importante que ustedes pues, puedan tener en cuenta al momento de usar Trademap es que ustedes pueden gestionar sus grupos de países y sus grupos de productos. Es decir, que si a ustedes les interesan solo algunos productos, por ejemplo, les importa la piña, acá ustedes pueden buscar en la clasificación del sistema armonizado esos productos que les interesan, los guardan, y ya cuando vayan a hacer sus búsquedas, Trademap les da como opción esos grupos.
También tenemos unas visualizaciones de mapas y de gráficas que básicamente analizan las tablas que ya hicimos. Vamos a ver esta, por ejemplo. Estos son los principales importadores de Costa Rica, de todos los productos. Entonces acá está el mapita y acá nos dice cuál es la participación de las exportaciones desde Costa Rica. Entonces pues ya vemos que claramente Estados Unidos es un mercado importantísimo para Costa Rica. Básicamente es esto pues una visión muy general de Trademap. Voy a dejar de compartir mi pantalla por ahora y ahora voy a ir al chat a ver si podemos responder algunas preguntas. La primera es, información de empresas. Sí tenemos información de empresas, ahora mismo se las vuelvo a mostrar, pero voy a ver si existe alguna otra pregunta. A ver, bueno, obtener un gráfico, esto ya lo acabamos de ver, se pueden tener gráficos como lo que podemos ver. Esto es otra pregunta muy importante. Acá me preguntan si puedo considerar el dato del valor unitario para calcular precios de mercado promedio y la respuesta es no. Entonces, vamos a compartir otra vez la pantalla para responder esas dos preguntas. Entonces, lo primero que me preguntaron, así que vi repetido un par de veces, es la disponibilidad de datos a nivel de empresas. Nosotros tenemos datos a nivel de empresas. Estos son datos que adquirimos de otras bases de datos. No es información completa en el sentido de que no son todas las empresas exportadoras o importadoras, pero dan cierta idea de cuáles podrían ser mis socios comerciales. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar acá. ¿Cómo lo hacen? Acá buscan, por ejemplo, en exportaciones de piñas de Costa Rica, buscan empresas y acá me salen las empresas que exportan este tipo de productos. Entonces acá me sale lo que tengo estos son los datos que tengo generales, entonces voy a irme a esta empresa, por ejemplo. Lo que tengo es dónde está pues el nombre, dónde está ubicada, el sitio web, el contacto, el teléfono, número de empleados y qué tipo de productos se está comercializando. Nosotros no tenemos información digamos, de valores ni de cantidades que exportan estas empresas, porque esto es información confidencial a la cual pues nosotros no tenemos acceso y tampoco podríamos dar acceso sin tener un permiso de estas empresas. Y lo otro que les quería mostrar era sobre el valor unitario. Entonces, como les estaba mostrando, nosotros tenemos valores unitarios en Trademap, que simplemente son el valor exportado sobre la cantidad exportada. Es importante tener en cuenta que este valor unitario no es un precio. Simplemente es una referencia que nosotros tenemos para mirar cuánto cuesta cada unidad exportada, porque los precios de mercado tienen que ver con cosas mucho más allá del valor de una exportación. No sé, son temas de mercado, son temas que cambian con la estación, son otro tipo de cosas. Esto es un valor unitario de la exportación y nunca se debe, digamos, utilizar como un precio. Voy a mirar si hay alguna otra pregunta que podamos responder rápidamente antes de seguir con la siguiente. Me preguntan sobre temas de aranceles, eso lo vamos a ver en MacMap. Hay unas personas que me dicen que están teniendo problema con la conexión. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y la van a poder ver completamente después. Bueno, entonces sigamos. Si alguna pregunta se quedó por fuera, pues lo lamento mucho. No tenemos más tiempo, pero me pueden escribir o nos pueden escribir después de que se acabe esta sesión. Entonces sigamos con la presentación para que podamos ver las siguientes herramientas.
Entonces ya vimos, digamos que ya hicimos un análisis digamos, muy actual, o sea, teniendo en cuenta estadísticas sobre cómo son las condiciones de mercado para exportar, en este caso, las piñas desde Costa Rica. Entonces ya vi un poco cuáles son los principales mercados, cuáles son los más dinámicos, qué está pasando con la piña en Costa Rica y en el mundo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero yo también me puedo hacer unas preguntas un poco más ambiciosas o que me pueden dar unos elementos de análisis adicionales, que son, por ejemplo, qué potencial real tengo yo para seguir exportando mi producto. Entonces, no sé, yo puedo decir, ok, yo ya veo que por ejemplo, Estados Unidos es un mercado importante, pero ya se está exportando como mucho allá. ¿Qué tanto se podría seguir exportando o yo como una nueva empresa podría entrar a este mercado que parece que ya tiene, pues que ya está bastante amplio? Para este tipo de preguntas, o también me puedo preguntar ya como, no sé, como un productor de varios productos o como una autoridad nacional, como qué nuevos productos yo puedo exportar que no estoy exportando. Para estas preguntas tenemos nuestra segunda herramienta, la segunda herramienta que vamos a ver hoy, que es Export Potential Map. Entonces, Export Potential Map lo que hace es ayudarnos a identificar oportunidades de exportación para el desarrollo comercial. Básicamente, con Export Potential Map podemos hacer dos cosas principales, o sea, varios análisis, pero alrededor de dos cosas. La primera es el potencial de exportación, que lo que nos hace es ayudarnos a identificar productos, mercados y proveedores con un potencial de exportación y cuánto de este potencial todavía no estoy aprovechando. O sea, cuánto de lo que yo podría exportar todavía como país no estoy exportando. Y lo segundo es la diversificación de exportación y es mirar qué productos nuevos o que se exportan muy poquito, muy poquito, tienen oportunidades favorables para empezar a exportarse en mercados locales y globales. Entonces, esto ya es un tema de descubrimiento, digamos, como de self-discovery de nuevos productos de exportación. Entonces, antes de ir a la herramienta, como siempre, vamos como para unas características básicas. Lo que les dije, el foco es oportunidades de potencial de exportación y de diversificación de exportaciones. ¿Cómo hacemos esto? El equipo de ITC desarrolló un modelo econométrico que utiliza diferentes datos de oferta y demanda, así como de acceso a mercados, entonces comercio, aranceles, PIB y localización, para calcular estos potenciales exportadores y esta diversificación de exportaciones. Tenemos 226 países y territorios, entonces bastante amplio, así como Trademap y más de 4.000 grupos que también están basados, grupos de productos, perdón, que también están basados en el sistema armonizado a 6 dígitos. La idea es que esta herramienta la use todo el mundo que nos interese que la use, entonces asesores en comercio, formuladores de política y empresas privadas. Export Potential Map se alimenta de muchas cosas. Entonces, primero, de la información que en ITC ya tenemos, que son los flujos comerciales de Trade Map, que ya vimos, los aranceles de Market Access Map, que vamos a ver ahorita, pero también de otras variables que uno debería tener en cuenta al momento de mirar el potencial exportador, que son, por ejemplo, temas de accesibilidad a la tierra, de acceso al mar, que eso hace que mis exportaciones sean mucho más, digamos, plausibles, de PIB y población, de distancia y de elasticidad de precio, es decir, de qué tanto varía la demanda de mi producto con respecto a cambios en el precio. Entonces, bueno, para esto tenemos dos indicadores que se construyen a través del modelo econométrico. Voy a digamos, darles como la idea rápida del indicador. Sin embargo, ustedes pueden ver la metodología mucho más profunda en Export Potential Map, que vamos a ir ahorita, pero esto es un poco para que entiendan cómo se hace este indicador. Básicamente, el potencial exportador es un indicador que es función de tres cosas: de la oferta, de qué tanto puede ofrecer un producto, un país; de la demanda, de qué tanto se compra ese producto en el mundo y en ciertos países; y de la facilidad que hay para hacer comercio entre dos países. Para esto tenemos, digamos, la oferta, es la participación en el mercado, qué tanto ofrezco; la demanda, qué tanto se importa, cuáles son las condiciones arancelarias para importar estos productos; y la facilidad, entonces, cuánto es el comercio bilateral que ya existe entre dos países, por ejemplo, que hace que sea más fácil exportar a esos mercados.
Con esto hacemos lo que llamamos el indicador de potencial de exportación. El indicador de potencial de exportación, como les decía, es todo lo que yo en teoría podría exportar de un producto, ¿cierto? Pero resulta que puede que yo tenga un total de potencial exportador que, o sea, lo tengo, pero no exporto todo. Entonces hay una parte que no estoy aprovechando de ese potencial, hay una parte que yo podría exportar, pero no estoy exportando, y a eso es a lo que llamamos el potencial no aprovechado. Entonces, digamos, yo podría, por ejemplo, esto es un ejemplo, yo podría exportar, no sé, 1.000 millones de dólares de piña, pero solo estoy exportando la mitad. Hay otro potencial que, o sea, que yo podría exportar que no estoy exportando. Este es el potencial no aprovechado. Y esto puede explicarse por dos, pues digamos, por dos grandes categorías de cosas. El primero es basado en crecimiento. Puede pasar que la oferta y la demanda cambien radicalmente. Puede pasar que de un año al otro haya una demanda grandísima de piñas, o por ejemplo, como pasó el año pasado, que hubo una demanda muy grande de medicamentos y de materiales médicos. Entonces, ahí obviamente hay una demanda que nos está aprovechando de quienes podrían exportar. Y esto es, digamos, natural en economía porque es un potencial no aprovechado en términos, pues, basado en crecimiento económico, y no hay mucho que podamos hacer porque es el mercado cambiando. Pero hay otro tipo de razones por las cuales un país puede que no aproveche su potencial, y son todas estas, digamos, fricciones que existen en el mercado. ¿Qué fricciones puede haber? Puede haber, digamos, un montón de medidas o de regulaciones que hacen que a mí me cueste mucho exportar ese producto a pesar de que lo podría exportar. Entonces, no sé, yo podría exportar más piñas a Estados Unidos, pero resulta que hay un montón de pruebas que tengo que hacer, tengo que sacar un certificado, me toca sacar, me tienen que hacer una inspección, yo no tengo ni idea. Entonces eso podría afectar mi potencial exportador. Falta de inteligencia de mercados o contactos. Entonces yo soy un productor de piñas, me gustaría exportarlas, pero no tengo idea de con quién tengo que hablar para, en efecto, exportar esas piñas. Nadie me ha dado esa información, no tengo información. En conclusión, cualquier cosa que afecte las relaciones comerciales entre un comprador y un vendedor, a esto es lo que llamamos el potencial no aprovechado basado en fricciones, y acá es donde el trabajo debería enfocarse, de acuerdo con nosotros. Acá es donde los asesores o los consejeros en comercio podrían hacer un trabajo importante, y donde la herramienta pues da ideas de dónde podría estar este potencial no aprovechado. Sigamos rápidamente. Esto es el potencial, que es todo aquello que, o sea, lo que yo ya exporto, pero que podría exportar aún más. Pero como les dije, también tenemos un indicador de diversificación de productos, que es esos productos nuevos que yo aún no exporto o exporto muy poquito, pero tal vez podría empezar a exportar a ciertos mercados. Entonces, esta es la fórmula. Básicamente estas dos partes son iguales al del potencial exportador. Es la demanda por la facilidad, es decir, qué tanto se está demandando este producto, qué tan fácil yo puedo llegar a ese mercado. Pero como no estoy ofreciendo nada, y acá ya no puedo poner la oferta, sino lo que hago es incluir un indicador de densidad que viene de la metodología Product Shape de Hausman, que básicamente me dice, digamos, qué tan cerca o qué tanto yo podría ofrecer nuevos productos en cierto mercado. Como les dije, pues voy a ir muy rápido en la metodología. Entonces esto me da como una idea de cuál podría ser mi oferta en teoría en estos nuevos productos, en estos nuevos mercados. Entonces vamos a ir a una demostración en vivo de Export Potential Map. Entonces, voy a salirme de Trade Map. Acá tenemos Export Potential Map, también lo tenemos en español. Y acá tenemos tres pestañas que son productos, mercados y exportadores. Entonces, empecemos por acá. Digamos que yo quiero ver cómo es el potencial exportador de las piñas. Entonces, acá yo quiero mirar el producto para el producto piñas, ¿cierto? 080430 en el mundo. ¿Cuáles son aquellos que tienen mayor potencial de exportación? Entonces acá tenemos en primer lugar a Costa Rica. Entonces acá esta línea lo que nos dice es la brecha que existe entre lo que está exportando Costa Rica, que es esto,
y lo que podría exportar, pero todavía no exporta. ¿Qué es esto? Es decir, que todo esto es el potencial de exportación no aprovechado, todo aquello que podría exportar que no está aprovechando. Entonces, acá nos podemos ir, entonces tenemos un potencial de exportación total, o sea, lo total que podría exportar Costa Rica son 2.000 millones de dólares en piñas, pero actualmente solamente está exportando 1.3 mil millones. Significa que todavía hay un potencial sin explotar en los países. Entonces acá esto me dice, ok, en efecto, es un mercado grande para Costa Rica, bastante grande, pero yo podría seguir explotándolo. Quiero mirar bien exactamente o sea, hagámosle un zoom a Costa Rica primero, a ver cómo lo vemos. Entonces acá tengo 3 mapas, entonces ya me fui a Costa Rica como tal, en todos los productos, no solo en las piñas. Entonces vamos a ver primero este mapa, se los voy a explicar, que es el mapa de árbol. Este mapa lo que hace es, cada cuadrito me dice cuánto es el potencial de exportación total. La parte que está sombreada oscura es cuánto estoy aprovechando de ese potencial y la parte clarita es lo que no estoy aprovechando. Entonces vemos que hay potencial de exportación para varios productos en Costa Rica, para agujas, catéteres, cánulas, para estos artículos médicos, para plátanos frescos y secos, para piñas, que es nuestro ejemplo. Entonces acá listo. Para piñas quiero ver qué mercados exactamente todavía yo podría exportar. Y acá vemos, ok, el mayor es este, es Estados Unidos, es donde todavía hay un potencial, es donde hay un mayor potencial sin explotar, que es, y sé que es el mayor porque esto me lo organiza pues de mayor a menor y porque es la línea más larga. Entonces veo que acá yo todavía podría seguir exportando, ¿cierto? Pero también veo que en China, en Bélgica, por ejemplo, en los Países Bajos, en varios países europeos podría seguir exportando mis piñas. En la visualización nosotros podemos incluir más países o menos países, como digamos que es muy amigable la herramienta. Lo podemos ver en mapa, entonces ver en qué regiones, entonces vemos como, ok, Estados Unidos como por sí solo tiene un gran potencial exportador de piñas desde Costa Rica, pero también la Unión Europea como un grupo, como un todo, es un mercado muy importante. Y acá podemos analizar el potencial de exportación. Esta es otra, digamos que siempre es la misma información presentada de manera diferente. Entonces acá nos dice aquel que tiene mayor potencial de exportación de piñas desde Costa Rica, organizado de mayor a menor, y el tamaño de la bolita significa cuánto es la demanda de ese producto en ese mercado. Entonces Estados Unidos no solo es el que tiene mayor potencial de exportación de piñas desde Costa Rica, sino también es un mercado muy grande globalmente, como lo vimos, es el mayor importador de piñas globales. Entonces, pues esto es para el potencial de exportación, que como les dije, son productos que ya exportan los países. Vamos a hacer un ejemplo con otro país, entonces no Costa Rica, veamos por ejemplo México. En el mundo, entonces vemos acá, bueno, primero vemos el mapa de árbol, vemos que hay un potencial sin aprovechar importante, diríamos en vehículos motorizados, en cerveza de malta, en partes de asientos, digamos que en varias manufacturas. Es más fácil ver el orden, yo diría, en la gráfica de brechas, porque nos los muestra de mayor a menor. En efecto, el mayor potencial exportador está en vehículos motorizados, en automóviles, en partes y accesorios de vehículos. Así rápidamente, estos que ven así, estas lineecitas, significa cuando el país exporta más de su potencial. Entonces nosotros calculamos un modelo econométrico donde decimos, ok, el potencial es este, pero a veces los países exportan más de ese potencial, ya sea porque aprovecharon, digamos, demasiado el mercado o porque puede haber también algún tipo de inconsistencia en los datos. Entonces acá lo que decimos es que no hay mayor potencial de exportación, ya no existe. Veamos otro país que había varias personas de España, entonces miremos el de España.
Entonces, ok, también, en efecto, vehículos motorizados es un producto que tiene un gran potencial de exportación. Podemos ver acá a qué mercados, ¿cierto? Entonces podemos ver que a Alemania, a Estados Unidos, a China, hay un potencial de exportador importante. Ok, y finalmente, entonces esto todo es el potencial, lo que yo ya exporto, pero yo ya también me puedo ir a la diversificación, lo que no exporto, pero podría empezar a exportar. Entonces, para yo ver mi indicador de diversificación, lo que hago es ir acá a productos, ¿cierto? Vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner mi país, Colombia, y miremos qué podría empezar o sea, qué nuevos productos podría exportar Colombia que en este momento no está exportando. Acá me lo organiza digamos, del más factible, por decir, del que sería más fácil para Colombia, así de mayor a menor. Entonces podría empezar a exportar aceite de soya, harina de pescado, jugo de naranja, residuos, son productos nuevos, son productos a los cuales Colombia todavía no ha accedido con estos productos de manera importante al mercado internacional, pero lo podría hacer. Entonces, pues básicamente esto fue una revisión súper rápida de Export Potential. De nuevo voy a mirar el chat rápidamente. Los valores están en miles de millones de dólares. Alguien preguntó. No, en miles de dólares, en efecto. En Export Potential no tenemos la posibilidad de hacer grupos de países, entonces ahí tocaría, pues sí toca pues que se haga mucho más, digamos, manual que con TradeMap. Creo que estaba compartiendo la pantalla, ¿cierto? Ok. El potencial no aprovechado tiene en cuenta también las barreras arancelarias, claro. Como les dije, nosotros vemos, o sea, construimos un indicador de oferta y demanda y una de las cosas que tenemos en cuenta en la demanda es pues como que tanto se puede acceder a este mercado. Entonces, se tienen en cuenta los aranceles, que ya los vamos a ver. Bueno, básicamente, Export Potential se basa en la teoría de la complejidad de Hausman. Sí, en particular el indicador de diversificación, ahí utilizamos la metodología pues, como para el descubrimiento de nuevos mercados y nuevos productos. Ok, listo. Entonces sigamos con nuestra última herramienta del día de hoy. Voy a volver a compartir la pantalla. Listo. Ok. Finalmente, ya hicimos un análisis de que, o sea, primero de cuáles son de las estadísticas, segundo de cuál es el potencial de exportación de mi producto. Entonces vi que tengo oportunidades en Estados Unidos, tengo oportunidades en Europa. Digamos que ya tengo un mercado objetivo. Ya dije, ok, me voy con mis piñas, quiero irme, conseguí un contacto, no sé, me quiero ir a Europa. Entonces, acá ya cuando yo escojo un mercado de destino, me tengo que hacer preguntas mucho más específicas y es como, ok, ¿cómo voy a entrar a este mercado? ¿Existe alguna restricción a la importación de piña en mi mercado? ¿Qué documentos necesito? ¿Qué requerimientos necesito? Etcétera. Y para responder estas preguntas tenemos nuestra tercera herramienta que es Market Access Map. Digamos, en general lo que hace MacMap o Market Access Map es hacer una revisión de las condiciones de acceso a los mercados entre países y productos. ¿Qué es el acceso a mercados exactamente? El acceso a mercados se refiere a todas esas condiciones, tanto arancelarias como no arancelarias, que aplican los países a los bienes importados o exportados en sus mercados. Entonces, supongamos que yo exporto desde Costa Rica a Bélgica. Para yo acceder al mercado belga o al mercado europeo, yo tengo que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, el arancel, que tanto tengo que pagar, ¿cierto? De arancel para entrar a Bélgica con mis piñas, pero no solo eso, también tengo que mirar qué tengo que pasar, qué más tengo que hacer para pasar la frontera. Necesito algún permiso desde Costa Rica, necesito hacer alguna inspección, le tienen que hacer pruebas a mi producto, tengo que ir a algún laboratorio, hay alguna inspección, tengo que sacar un certificado, etcétera, etcétera. Todo esto son las medidas no arancelarias. Entonces vamos rápidamente a los aranceles.
¿Qué son los aranceles o derechos de aduana? Como se les dice formalmente, pues son un impuesto que se aplica en los gobiernos a la importación de bienes, no de servicios. Acá estamos en exportación de bienes, se aplican al momento de la importación. Rápidamente vemos que hay dos tipos de aranceles pues en todo lo que son países miembros de la Organización Mundial de Comercio. El primero es el arancel consolidado, que es el compromiso que hace un país miembro de la OMC sobre el nivel máximo de aranceles que va a imponer a sus importaciones. No se puede subir más allá de este límite. Entonces yo como Bélgica digo, ok, máximo yo voy a cobrar, esto es un ejemplo, o sea, no necesariamente corresponde a cómo es, pero es máximo, yo voy a cobrar un 20% a las importaciones de piña, y esto es un límite que me pongo, y allá más arriba de eso nunca me voy a subir. Esto es un arancel consolidado. Sin embargo, los aranceles que se aplican difieren del arancel consolidado, y en general se aplican dos tipos de aranceles por un país a las mercancías importadas. Esto dentro de la Organización Mundial de Comercio. El primero es el arancel nación más favorecida, que son los aranceles que aplica un Estado miembro de la OMC a las importaciones de cualquier otro Estado miembro de la OMC sin que haya discriminación. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que si yo soy Colombia y yo cobro un 15% a las importaciones de zapatos a Estados Unidos, le tengo que cobrar ese 15% a cualquier otro miembro de la OMC, porque si le cobrara más a algún miembro de la OMC, estaría entrando a discriminación, lo mismo si le cobrara menos. Por eso se llama la nación más favorecida, porque si hay una nación favorecida, todas tienen que estar igualmente favorecidas. Este es el arancel nación más favorecida. Sin embargo, yo puedo hacer una excepción, y una única excepción, a estos aranceles, y son aquellos aranceles preferenciales, y son aquellos aranceles que son más bajos que la nación más favorecida y se pueden aplicar porque están bajo algún tratado de comercio. Y por lo tanto no son discriminatorios. Entonces, por ejemplo, Colombia cobra un arancel del 0% a las importaciones de zapatos de Estados Unidos, pero únicamente lo puede hacer porque hay un tratado de libre comercio entre ambos países, y por lo tanto no está discriminando al país. De lo contrario, no podría cobrar menos que el arancel de nación más favorecida. Un resumen de lo que acabo de decir. Entonces, digamos, fuera de la OMC, fuera del principio de nación más favorecida, no nos vamos a meter, digamos que ahí estos conceptos no aplican. Luego existe el arancel consolidado, que es un límite superior, es un compromiso que yo hago, pero normalmente yo esto no lo cobro el arancel nación más favorecida, que supongamos en este ejemplo es del 10%. La diferencia entre estos dos se llama el excedente de consolidación, pero yo podría tener un acuerdo preferencial de comercio con algún país o algún mercado o algunos países y cobrarles aún menos de la nación más favorecida, y a esto se le llama el margen de preferencia. Este margen preferencial es muy importante porque nos muestra qué tanta ventaja arancelaria tenemos frente a otros competidores. ¿Cómo sé cómo sé cuáles aranceles se le aplica a mis productos? Esto se hace a través de la línea arancelaria nacional. Recuerden que esto lo vimos al principio. Entonces, los países aplican al nivel de la línea arancelaria nacional el arancel. Entonces, para cada línea pueden cobrar un arancel diferente, así sean de la misma subpartida. A nivel más desagregado es que cobran los aranceles. Existen varios tipos de aranceles, pues no me voy a detener acá mucho. En general existen los aranceles ad valorem, que son los que son el porcentaje del valor de un producto, o los no ad valorem, que son aranceles específicos, tanto por kilogramo o otro tipo de aranceles. Lo importante a tener en cuenta es que en MacMap, como vamos a ver, todos están, digamos, convertidos a un arancel ad valorem para hacer el análisis mucho más sencillo. Sin embargo, esto no es todo, ¿no? Esto es la parte arancelaria, pero como les dije, hay una serie de medidas no arancelarias que también deben tener en cuenta los países o los exportadores al momento de hacer sus operaciones. Entonces, de hecho, para muchos exportadores los aranceles son la menor preocupación porque al final es una información muy transparente. Al final yo digo como, ok, yo tengo que pagar tanto por ciento del valor, eso lo tengo claro. Pero ¿qué pasa además de eso? Resulta que también tengo que encontrar un comprador, resulta que tengo que cumplir con un montón de regulaciones y yo no sé dónde encontrarlas, no están traducidas, no entiendo cómo cumplirlas.
A veces hay estándares voluntarios, entonces, por ejemplo, si yo le voy a vender café a Starbucks, Starbucks me pide una certificación propia de ellos, así no me la pide el país, entonces yo, como sé esto, necesito licencias, etcétera. Todos estos requisitos, digamos que obviamente también afectan el acceso a mercados y son a lo que nos referimos como medidas no arancelarias. Las medidas no arancelarias son regulaciones oficiales diferentes a los aranceles que podrían tener o no un efecto negativo en el comercio. Digamos que muchas de estas medidas no se imponen porque sí, no se imponen por caprichos de los países, no es como que yo quisiera poner una prueba, sino que muchas veces tienen muchas razones válidas de existir y son, por ejemplo, proteger la salud o proteger la vida de las personas, entonces por eso se requerirían, por ejemplo, pruebas o medidas sanitarias y fitosanitarias para muchos productos. En nuestra experiencia dentro de ITC hemos encontrado que las medidas no arancelarias pueden obstaculizar el acceso a mercados por dos razones. Primero, porque los requerimientos son muy estrictos o muy difíciles de cumplir. Entonces, no sé, las características que me piden de físicas de la piña en Europa en términos de tamaño y de calidad del producto, me cuesta mucho cumplirlas, no puedo, así no crece el producto, necesitaría invertir mucho, pero también puede pasar por obstáculos de procedimiento y son todos esos problemas prácticos al momento de aplicar las medidas no arancelarias. Entonces, por ejemplo, quiero sacar un certificado, pero se demora mucho tiempo, la inspección en las aduanas se demora mucho, me cuesta mucho, etcétera. Entonces, no es tanto que la medida sea difícil, sino que es muy difícil de cumplir. Y como les decía, también existen estándares voluntarios que los pueden desarrollar organizaciones internacionales, por ejemplo el Global Gap, para frutas y vegetales, o lo que les decía, las certificaciones privadas de Starbucks, que también, así no sean regulaciones oficiales, pues son prohibitivas en el sentido de que las tienes sí o sí que cumplir para llegarle a cierto comprador. Y todo esto son pues los obstáculos al comercio. Están clasificados en diferentes tipos de medidas. Lo importante a tener en cuenta es que tenemos medidas acá de calidad del producto, como medidas más de comercio. Entonces tenemos medidas financieras, propiedad intelectual, reglas de origen. Bueno, esto vamos a seguir por ahora porque lo que quiero es que nos concentremos en la herramienta. Básicamente, bueno, esto sí se los quiero mostrar. Nosotros hemos hablado con empresas de todo el mundo para entender cuáles son sus problemas con las medidas no arancelarias y lo que vemos es que en la mayoría de los casos, tanto en productos agrícolas como de manufactura, los problemas son con obstáculos de procedimiento. Es decir, no es que las medidas no las puedan cumplir los exportadores, ellos las pueden cumplir. El problema son todos los obstáculos alrededor de cumplirlas, tiempos, costos, burocracia, etcétera. Entonces, lo que les decía, retrasos, costos, burocracia, la infraestructura a veces no es la que se requiere y todo esto hace que exportar sea difícil pues, para una empresa. ¿Qué necesitan los exportadores? Mayor claridad sobre las regulaciones, mayor consistencia, que lo que dice en el papel sea lo que se aplica en las fronteras y mayor eficiencia en los procesos. Vamos a ir rápidamente a una demostración en vivo de nuestra última herramienta de MacMap. Entonces acá la tenemos, el URL es macmap.org, también la tenemos en español. Entonces, para seguir con nuestro ejemplo, pues voy a empezar a mostrarles acá esta pestañita de comparar, que acá puedo hacer comparar mercados, competidores y productos. Entonces voy a irme a comparar mercados. Lo que me hace comparar mercados es mirar yo como exportador de un producto, cómo están mis condiciones de acceso a mercado a diferentes mercados. Entonces acá yo puedo decir, ok, soy Costa Rica, quiero mirar cuáles son las condiciones de acceso a mercados para mis piñas. Entonces hago acá Costa Rica, país de destino todos, y el producto que pues ya no sabemos el código. Acá pues está haciendo la búsqueda, la aplicación. Listo, acá la tenemos. Entonces acá tengo los mercados organizados alfabéticamente y una serie de indicadores. Una recomendación que yo pues hago siempre, acá tenemos valor de la importación en el 2019, es que organicemos de mayor a menor
para que veamos de una vez los productos, pues los mercados que son dinámicos para mi producto. O sea, acá yo los organizo de mayor a menor, simplemente es hacer clic acá y veo que el mayor importador de piñas de Costa Rica, como ya sabemos, es Estados Unidos, seguido de Países Bajos, España e Italia. Entonces acá veo varias cosas, ¿no? Primero, este es el arancel nación más favorecida. Como les dije, es el arancel que, por ejemplo, Estados Unidos aplica 1% a la importación de piñas de todo el mundo. O sea, de Costa Rica, de Colombia, de todo el mundo. Pero a Costa Rica efectivamente le aplica un arancel cero, no le cobra ningún arancel. Entonces probablemente existe algún tipo de tratado de comercio entre estos dos, probablemente no existe un tratado de comercio entre estos dos países, por lo tanto yo tengo un margen preferencial del 1%, que es la diferencia entre estos dos. Esto ya es, digamos, información de referencia, que es de cuándo es mi código, cuántas líneas arancelarias nacionales tengo acá, el año arancelario, pero este es, digamos, lo más importante. Veamos, por ejemplo, Bélgica, que estaba en la presentación. Veo que cobra una arancel nación más favorecida de 5.8, pero a Costa Rica no le cobra nada, es decir, tengo un margen preferencial de 5.8. Entonces, esto es lo primero, como para ver. Acá podemos ver que, por ejemplo, Turquía cobra un arancel de 58.5, que se lo cobra a Costa Rica, entonces es un mercado difícil de acceder. Japón también cobra 12% y no le da ningún tipo de margen preferencial a Costa Rica. Supongamos que yo estoy interesado en ver cómo son, no, antes de esto, perdón, ya vi los principales mercados, pero ahora quiero ver mis principales competidores en un mercado. Entonces digo, ok, estoy interesado en exportar mis piñas a Bélgica, quiero saber quién más, aparte de Costa Rica, está exportando piñas y cómo son sus condiciones de acceso a mercado. Entonces, para esto voy a comparar competidores. Acá me lleva a esta visualización. País exportador todos, porque estoy comparando a mis competidores, a Bélgica de mi producto. Acá simplemente hago buscar y pues me realiza la búsqueda. Y acá vemos lo mismo. Entonces, la recomendación que les hice, tal vez lo mejor es mirar del que mayor exporta al que menos exporta. Entonces, tenemos que Costa Rica es el mayor exportador de piñas a Bélgica. Como ya habíamos visto, tiene un margen preferencial del 5.8%. Y entonces acá puedo empezar a mirar si tengo alguna ventaja arancelaria, es decir, y acá estos son los aranceles efectivamente aplicados y veo que no, que en realidad Bélgica no le cobra arancel a la importación de piñas de mis principales competidores, lo empieza a hacer desde acá, desde Tailandia y Brasil, que están, digamos, muy abajo. Entonces, pues esto ya me da una idea de que si bien no me cobran un arancel, lo cual es muy bueno, tampoco es que tenga una ventaja en términos de aranceles porque a mis competidores tampoco les cobra eso. Una cosa importante acá es que podemos ver también no solo la tabla, sino podemos ver acá, digamos, el mapa. Esto es, digamos, el promedio de los aranceles aplicados por Bélgica. Entonces vemos que todos estos, el azul clarito es 0%, entonces todos estos, digamos que están igual que Costa Rica y pues a medida que aumenta el color también aumentan los aranceles. En general, Bélgica no cobra muchos aranceles a las piñas. Podemos siempre mostrar y ocultar columnas, entonces puedo poner distancia, por ejemplo, que existe entre Costa Rica y Bélgica. Entonces acá también puedo mirar que, por ejemplo, si aumento, puedo ver que Costa Rica pues está muy lejos en comparación con Países Bajos, que sería uno de sus principales competidores. También puedo ocultar columnas si nada de esto me interesa y quiero hacer la visualización mucho más clara. También para el términos de análisis podemos descargar los datos en Excel, si así lo queremos. Entonces, digamos que esta parte de comparar es muy buena para mirar el tema de los aranceles, pero como les dije, MacMap también tiene información sobre las medidas no arancelarias. Entonces, para esto podemos hacerlo de varias maneras, pero pues yo quiero que lo miremos desde el inicio y es, entonces dijimos, listo, ya vemos que no hay
Bélgica no le cobra ningún arancel a Costa Rica, pero yo quiero ver cómo está la situación en general si yo desde Costa Rica quiero exportar mis piñas a Bélgica. Entonces acá en el inicio yo puedo decir, listo, yo soy Costa Rica, quiero llegar a Bélgica y quiero llegar con mis piñas, 080430, quiero llegar con mis piñas a Bélgica. Entonces acá pues me hace una búsqueda. Es importante tener en cuenta que este es el código a 6 dígitos, pero nosotros tenemos, digamos, como les dije, la línea arancelaria que es mucho más desagregada. Entonces acá puedo ver, digamos, productos más específicos. Entonces acá hay piñas secas u otro tipo de piñas frescas. Entonces quiero ver cómo está la exportación de piñas frescas. Y acá ya empiezo a ver varias cosas. Entonces empiezo con lo que ya vi. Derechos de aduana o aranceles, el arancel de nación más favorecida es del 5.8, pero yo tengo una tarifa preferencial del 0%, como lo vimos en la otra visualización para piñas de Costa Rica. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo comercial que lo permite. Acá puedo verle los detalles del acuerdo. Es este acuerdo. Es un tratado de libre comercio en que los Estados miembros están estos, ahí está Costa Rica, y yo puedo mirar documentos que me interesen de ese acuerdo si es que así lo quiero. Puedo ver el capítulo de las reglas de origen, todo el acuerdo, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, y acá es que ya se pone, digamos, muy interesante, puedo ver otro tipo de cosas, como, ok, ya sé que este es el arancel, ¿qué más me piden para entrar a Bélgica? Entonces, remedios comerciales, que son todas las medidas digamos, de salvaguardias y de antidumping para la protección de la industria local, en este caso no se aplican, pero si se aplicaran, las pondríamos acá. Y acá están los requisitos reglamentarios, que son todas esas cosas que como Bélgica o como Unión Europea le piden a las piñas de Costa Rica. Y acá vemos que la lista, ok, total de medidas 52. Entonces, la lista de medidas es bastante. Un productor, un exportador de piñas tiene que cumplir con todo esto para poder entrar a ese mercado. Veamos algunos ejemplos. Entonces, tiene 4 requerimientos sobre límites de tolerancia de residuos. Entonces, acá puedo verlos y puedo ver un poco el detalle de exactamente cuáles son esos límites. Puedo ver que hay requerimientos de etiquetado, 6, entonces cómo debo etiquetar mi piña para que llegue a los mercados, de empaquetado, cómo debe estar empaquetado, de procesamiento de comida, etcétera. Hay un montón de requerimientos. Esto es, digamos, relativamente muy común para los productos agrícolas porque son productos que van para el consumo humano y por lo tanto los países suelen ser, los países importadores, pues como les dije, suelen ser muy estrictos en estos temas pues, de salud. Y por eso es que existen todas estas medidas. Entonces, como les decía, el arancel solo es una parte del acceso a mercados. Siempre tenemos que mirar todo este otro mundo de medidas no arancelarias. Finalmente, esto es ya un poco para hacer análisis, digamos, desde la toma de decisiones o investigadores. Tenemos acá la posibilidad de analizar los acuerdos comerciales que existen entre países. Entonces, por ejemplo, yo quiero mirar qué acuerdos comerciales tiene Costa Rica como exportador para todos los países. Entonces me voy acá a analizar acuerdos comerciales y voy para allá. Y acá los busco. Y entonces veo todos los que están acá en vigor. Veo que, por ejemplo, está este de Colombia para Costa Rica, de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente esto es una visualización muy rápida de nuestras 3 herramientas. Voy a mirar si hay, tenemos 7 minutos, entonces voy a mirar si hay más preguntas. Ok, la primera es, no hay la explicación de los requisitos en español. En algunos casos sí, estamos todavía en la traducción. Una cosa pues que como ITC no podemos hacer es, digamos, todos los documentos oficiales que son decretos, leyes, etcétera, que están en el idioma original, pues eso no lo podemos, pues no lo podemos traducir porque son documentos muy grandes.
¿Con qué frecuencia se actualiza la información de MacMap? Principalmente la que se refiere a las medidas no arancelarias. Nosotros tenemos puntos focales en los países. La idea es que esta información se actualice anualmente. Igual, no les dije, pero en cada una de las herramientas están, digamos, las ventanas sobre la metodología que ustedes pueden revisar, donde estas preguntas se responden. El link para revisar la grabación se los vamos a enviar después. A ver. En MacMap podemos descargar los mapas también. Sí, se pueden descargar los mapas en formato JPG, si no estoy mal, pero sí se pueden descargar. A ver, ¿qué más? En MacMap podemos hacer la búsqueda a productos más específicos, es decir, a nivel de la línea arancelaria del país. Exactamente, eso fue lo que hicimos. Al final lo que hicimos fue ver las líneas arancelarias de Bélgica para las piñas. Ok. ¿Qué más? En Market Access Map solo se pueden ver productos y no servicios o productos médicos. Exactamente, es una herramienta de bienes y no de servicios, porque todo lo que es acceso a mercados para servicios es un mundo completamente diferente, porque un servicio no necesariamente, un servicio no es algo que físicamente pase una frontera, entonces en principio no existe el concepto de arancel como lo conocemos para un servicio. Entonces en MacMap nos centramos en bienes. Ok, los últimos, ok, creo que básicamente es esto. Entonces, pues a todos muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por el tiempo. Les vamos a pasar el link, les vamos a pasar la presentación. Yo les voy a dejar en el chat nuestros correos, tanto el mío como el de la sección, para que si tienen cualquier pregunta específica que yo no haya podido contestar, no la pueden hacer a nosotros. Entonces, pues a todos muchas gracias y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.